Gracias, Señor. Te damos por este tiempo maravilloso que nos has permitido, Señor, estar en tu presencia, compartiendo, Señor, con nuestros hermanos, Padre, esta bendición de poder adorarte, de poder exaltarte, Señor, sabiendo que los más bendecidos al hacerlo somos nosotros, Padre. Gracias, Dios mío, por permitirnos en esta hora acercarnos hacia el trono de tu gracia, Señor. Gracias. Mi Dios, esta noche quiero unirme, Señor, a la petición de muchos, Padre, a favor de nuestra nación y las naciones de la tierra que están pasando por momentos difíciles. Oramos, Señor, primeramente por El Salvador. Padre, que tú tengas misericordia. Acuérdate, Señor, de tus promesas. Acuérdate, Señor, de tus palabras dadas por diferentes medios a nuestra nación, Señor. Acuérdate de tus planes. Acuérdate de tu pueblo, Señor. Acuérdate de tus hijos, Padre amado, en este país. De misericordia, Padre, te pedimos que nos guardes, nos cubras, nos protejas, Señor. Que tomes, Señor, en esta hora nuestras oraciones. Y por favor, Señor, te pido que puedas obrar en el clima, puedas obrar, Señor amado, en todos los aspectos que en este momento están siendo una dificultad para este país. Oramos para que tu mano poderosa, Señor, ponga calma, ponga paz, que puedas calmar tormentas, no solamente esas tormentas que nuestros ojos ven en forma de lluvia, sino todo tipo de tormentas, Padre, que se han levantado en nuestra nación. Trae, Señor, por favor, una atmósfera de paz, de unidad, Señor amado, de fe a nuestra nación. Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús, Padre eterno, que todo el caos que a nivel mundial se está viviendo, Señor amado, tú puedas permitir, Señor, que pueda ser cambiado por una atmósfera de paz que venga de ti, Señor. Una paz, mi Dios amado, que no proviene de nada terreno, sino que proviene de ti, de tu presencia, Padre. Oramos por todas las familias, Señor, las cuales dice tu palabra que son benditas. Dice la palabra del Señor que en Abraham tú bendijiste las familias de la tierra. Señor, por favor, oramos en el nombre poderoso de Jesús para que tú sigas obrando en los enfermos, glorificándote en cada uno de ellos, Señor, cambiando la enfermedad por salud. Dios mío, te pido que esos sistemas inmunológicos de cada uno, Señor, sean fortalecidos, de tal manera que los que están enfermos puedan ser sanos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te pido por las enfermeras, los médicos, el personal de hospitales, los policías, los soldados, los que están al frente, Señor, por favor, tú los guardes y los protejas. Ten misericordia de nosotros, Señor. Recuérdate que somos polvo. Recuérdate, Señor, que somos frágiles, como tú mismo lo describes en tu palabra. Acuérdate, Señor, que si tú no obras, si tú, Señor, no actúas, Señor, estamos a la deriva. Acuérdate, Señor, que somos tus hijos y te necesitamos, Padre. Oramos por las demás naciones que están siendo golpeadas por diferentes situaciones. Oramos por los Estados Unidos, Señor, para que tú puedas también, Señor, obrar en esa sociedad que en este momento se encuentra pasando momentos difíciles. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, también te pedimos que tengas misericordia de cada uno de los estados para que tengan paz. Señor, oro bendiciendo en este momento todos aquellos, Señor, que predican tu palabra. Por favor, Dios mío, cúbrelos, bendícelos, guárdalos, fortalécelos y sobre todas las cosas respáldalos con tu poder. Señor, bendecimos los ministerios, las iglesias bajo cobertura, a cada uno de sus pastores, su liderazgo, sus congregaciones, en el nombre de Jesús.
También bendecimos las familias que son parte de Huellas de Unción, que habitan en el extranjero. Señor, por favor, cúbrelos donde quiera que se encuentren, guárdalos, protégelos, Señor, por favor. Y en fin, Señor, te pido por cada uno, Señor, por cada uno, que tu mano poderosa sea un paraguas para nuestra vida, Señor. De ti dependemos y en ti confiamos. Y como declara el Salmo, Señor, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No he puesto mi confianza ni a izquierda ni a derecha, sino que he puesto mi confianza en ti, Señor, porque solo tú eres digno, solo tú eres bueno, solo tú eres grande, solo tú eres poderoso, Señor. Gracias, mi Dios. Bendigo también en esta hora, Padre, aquellos aportaciones, aquellos diezmos, ofrendas que de alguna manera, Señor, tu pueblo ha hecho llegar, aquellas ayudas, Señor, que tú has enviado para bendecir a otros. Gracias, gracias por tocar esos corazones, papá. Solo tú conoces la necesidad. Nosotros a ti te pedimos, porque tú eres el dador de todo y la fuente de todo. Y al pedirte a ti, Señor, tú tocas corazones y mueves voluntades. Tú obras, Señor amado. Gracias. Oramos por la palabra de este día, que también sea de bendición para nosotros. Te pedimos, Señor, que ilumine los ojos de nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. No sé si me pueden ayudar ahí con un poquito de regularme el monitor, por favor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Un privilegio nuevamente poder llegar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias, hermano, por estar pendiente de la transmisión y no dejar de recibir la palabra que viene de parte de Dios para sus vidas. La Biblia de por sí nos dice, ¿verdad? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sabemos que esta no es una forma de congregarnos. No puede esto de ninguna manera, hermano, sustituir el congregarnos, porque la misma palabra al hablar de congregarnos nos habla de estar juntos, nos habla de pertenecer y nos habla también de ocupar un lugar. Entonces en este momento, hermano, estamos ocupando esta plataforma porque es la que se nos hace viables, pero no olvidando que, hermanos, seguimos orando, pidiéndole a Dios que podamos en un momento determinado volver a estar juntos. Por el momento le pido, mi amado hermano, ¿verdad?, que me ayude a compartir esta transmisión para que otros puedan escuchar la palabra del Señor, y también que usted de alguna forma me pueda ahí a través de esta plataforma hacernos llegar si tiene alguna petición, algún comentario, hermano. Para nosotros será una gran bendición. Hermano amado, antes que otra cosa pase, quiero anunciarle, mejor dicho, recordarle que este próximo domingo 7 de junio, domingo 7 de junio, vamos a tener nuestra tercera cena del Señor en forma virtual. Vamos a participar por tercera vez en la cena del Señor de manera virtual. Por lo tanto, le pido por favor de todo corazón que se prepare en estos días para poder tener los elementos de la cena del Señor y poderla usted tomar en casa con su familia, dirigido desde acá por la palabra que el Señor nos va a compartir. Así es que tome nota de eso, por favor, mi amado hermano, para que usted esté preparado. Este día quiero ministrar la palabra de Dios bajo el tema la estatura de la novia. Y hoy quiero compartir la primera parte porque creo que lo que alcanzaré a tocar, hermano, apenas será quizás un 25% de lo que el Señor ha puesto en mi corazón compartirle. Pero quiero que me acompañe, por favor, al libro de Efesios. Si me acompaña, libro de Efesios, por favor. Déjeme ver, Efesios capítulo número 4, Efesios capítulo 4 y versículo número 14 y 15. Quiero que veamos en esta noche para comenzar, y que podamos entrar en lo que el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartir con cada uno de ustedes, y que sé que será
de mucha edificación y bendición para nuestras vidas. Dice la bendita palabra de nuestro Dios, déjeme ver, capítulo 4 de Efesios y versículo número 14. Dice, leemos, hermano, la palabra dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjese, hermano, que bueno, acá hay una palabra que es la que yo quiero resaltar para poder entrar en materia, y es que la Biblia me habla en este verso número 14 y 15 acerca de la necesidad de crecer. Fíjese qué tremendo, que en los versos anteriores, desde el verso número 11, si usted se da cuenta, la Biblia comienza a hablar de los 5 ministerios constituidos por el Señor, cuando habla de que a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y comienza a hablar acerca del por qué los constituyó o para qué sirven los 5 ministerios. Y luego vemos, hermanos, que dentro de ese por qué o dentro de esa función de los 5 ministerios encontramos en el verso 14 que viene la parte de ya no ser niños fluctuantes. Entonces entiendo acá, hermano amado, de que hay un avance o hay un crecimiento que debe darse en la vida de todo cristiano. Veo yo, hermano, que hay un inicio, ¿verdad? Un comienzo, como en todo, ¿verdad? En la vida natural hay un inicio, hay un comienzo, hay ¿qué le puedo decir yo, hermano? Un arranque, ¿verdad? Y luego, a partir de ahí, hermano amado, debe haber un crecimiento, o sea, debe haber un desarrollo. Entonces, acá veo yo en el verso 14 que habla algunas cosas interesantes. Por ejemplo, dice: para que ya no seamos, o sea que hay que dejar de ser niños fluctuantes, ¿verdad? Llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres y todo esto. Pero luego el verso 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Y luego dice: en todo, crezcamos en todo. Fíjese bien, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Entonces, hermano, encuentro aquí yo que hay diferentes cosas que debemos abordar bajo la instrucción de la palabra del Señor. La primera de ellas, hermano, es que debemos crecer. Cuando yo pienso, hablamos de temas como, por ejemplo, cuando pienso en las bodas del Cordero, cuando pienso, hermano, en la novia, ¿verdad? La novia que es la que va a ser levantada o arrebatada o tomada, por decirlo así, hermano, previo a la tribulación o previo, ¿verdad?, a la manifestación del hombre de iniquidad. Cuando pienso en esa novia, me pongo a pensar inmediatamente que alguien para casarse debe alcanzar cierta estatura, porque ¿quién se va a querer casar con una niña? Fíjese qué interesante. Si nosotros hablamos de la boda, no podemos nosotros pensar que Cristo esté dispuesto a casarse en un yugo desigual. Un yugo desigual, hermano, con una novia que no dé una estatura. Es decir, la novia, para poder entrar a esas bodas, debe alcanzar una estatura espiritual o una estatura para poder estar apta para la boda. Entonces la palabra nos dice en Efesios 4, verso 14 y 15, nos habla de crecer, nos habla de un crecimiento, ¿verdad? Y dice: para que crezcamos en todo. Y ahí es donde el Señor captó mi atención, porque entonces significa, hermano, que el crecimiento del creyente debe medirse desde diferentes ópticas o parámetros usados para crecer. Por ejemplo, hermano, le voy a poner un ejemplo. Cuando nace un niño,
cuando nace, ¿verdad? Cuando viene al mundo un bebé, ese bebé, hermano, desde que nace lo están midiendo. Desde que nace, fíjense, lo primero, hermano, es saber cuánto midió y cuánto pesó. Empezamos con medidas. Y luego, hermano, el especialista, en este caso el pediatra, neonatólogo, ¿verdad? Los que miran a los recién nacidos, y luego el pediatra que va a irle dando seguimiento a ese niño, constantemente va a estar supervisando que ese niño, hermano, vaya creciendo correctamente, que vaya cumpliendo, hermano, con diferentes parámetros para poder decir que ese niño está saludable. Por ejemplo, el pediatra, cada vez que ese niño sea llevado a consulta, lo va a pesar, lo va a medir, le va a ver los reflejos, y así diferentes cosas como para ver si ese niño está avanzando correctamente. Y nosotros debemos comprender, hermano, que lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque, hermano, recuérdese que no importa los años de edad que usted tenga. Usted puede ser una persona, hermano, de 50, 40, 30, 60 años, no sé cuántos años usted puede tener cronológicamente hablando, pero recuérdese que no importa su edad cronológica, el día que usted vino a los pies de Cristo, usted nació de nuevo. O sea, usted tuvo un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento me indica entonces a mí que usted, hermano, aunque tenga 60 años, en el Señor es un bebé. O sea, aunque usted tenga 70 años, 60 años, 50 años, tenga todos los títulos habidos y por haber, tenga todo el conocimiento humano que pueda haber adquirido, tenga los éxitos, los logros, todo lo que usted pueda haber alcanzado, pero en el momento que usted viene a los pies de Cristo, usted alcanza un nuevo nacimiento. O sea que usted en ese momento en Cristo, o sea, en las cosas de Dios, en las cosas del Señor, usted comienza de cero. O sea, comienza como un bebecito, como un niño recién nacido. Fíjense que yo veo lo siguiente, si me acompaña, por favor, quiero mostrarle una figura para que usted pueda comprender algo. Segunda de Reyes, capítulo número 5, versículo 1 al 14. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 14, dice la palabra del Señor. Mejor le voy a leer verso 1 y 14, oiga bien. Segunda de Reyes, capítulo 5, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande, oiga, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Mire, ve el primer verso y ubiquémonos en esta porción. Fíjese, habla de Naamán, lo menciona como varón grande. La palabra varón desde ya me hace entender que es una persona madura. Esa palabra varón me hace entender que humanamente hablando es alguien maduro, que ha alcanzado una edad de madurez, humanamente hablando. Dice que era varón grande, tenía éxitos, tenía logros, tenía medallas, condecoraciones. Hermano, a través de él dice que había dado Jehová salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo, pero habla que tenía una lepra. Pero luego usted mira, en el verso 14, usted encuentra, hermano amado, que después de que el profeta le da la receta de cómo curarse de la lepra, que le dice que se sumerja en el Jordán 7 veces y todo aquello, dice el verso 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fíjese bien, estamos viendo dos etapas. Aquí estamos viendo que aquel hombre, varón grande, humanamente hablando, una persona que había alcanzado logros, títulos y todo lo demás, y que tenía una edad cronológica avanzada, ahora lo estamos viendo en el verso 14, que después de sumergirse en el agua del Jordán, como el profeta se lo mandó, como una figura del bautismo en aguas y del nuevo nacimiento, o del nacimiento en aguas, hermano, vemos que ahora sale de esas aguas y dice piel como la de un niño. O sea que aquel varón grande
que cronológicamente, hermano, tenía cierta edad, ahora al salir de la agua es como un niño. Es como al salir del bautismo, hermano, es como un niño. O sea que no importa, hermano, quiénes somos, cuántos títulos tengamos, no importa la posición social que ocupemos, no importa, hermano, no importa absolutamente nada. Cuando venimos a Cristo, debemos comprender, hermano, que tenemos un nuevo nacimiento y entonces comenzamos como un niño. Y esta creo que es la parte más difícil para muchas personas en cuanto a poder avanzar. ¿Por qué? Porque fíjese, hermano, que es un problema cuando alguien viene a los caminos del Señor y cree que todo lo del mundo o todo lo que alcanzó o todo el conocimiento que traía, cree que le sirve o cree que es suficiente para su caminar en el Señor. Y entonces, hermano, muchos vienen y dicen: no, yo no necesito aprender porque yo ya sé. Yo no necesito que nadie me enseñe porque yo ya sé. Entonces eso nos limita muchas veces para poder alcanzar lo que el Señor quiere que alcancemos, ¿verdad? Entonces yo creo, hermano, que necesitamos nosotros comprender esta verdad. Necesitamos ser, hermano, sabios para poder comprender que el día que venimos a Cristo comenzamos un camino prácticamente de cero. De cero, hermano, porque todo lo que conocíamos no nos sirve para el avance en el camino del Señor. Al contrario, muchas veces esas cosas, en lugar de servirnos, nos estorban y no nos permiten llegar o tener el éxito que quisiéramos tener en el camino del Señor. Ahora, fíjese, hermano, que entendiendo ese punto, yo puedo comprender que cuando nací de nuevo, cuando nací de nuevo, sucedieron muchas cosas en mi vida. Hubo un cambio de naturaleza, hubo una nueva nacionalidad que recibí porque ya mi nacionalidad es celestial. Hermano, hay muchas cosas que debo dejar atrás porque ha habido un nuevo nacimiento. Entonces, si el niño cuando nace, fíjese bien, si el niño en lo natural cuando nace necesita de ese pediatra o necesita de ese médico o necesita de la supervisión de alguien que pueda dar fe que su crecimiento se está llevando a cabo de buena manera, así también nosotros como creyentes, no importa la etapa que tengamos, necesitamos saber que estamos creciendo. Y por eso la Biblia, hermano, en ese verso que leímos de Efesios capítulo 4, verso 14 y 15, habla creciendo en todo. O sea, hay que desarrollar todas las aristas, o sea, hay que desarrollar todos los perfiles. Y por eso es que la Biblia, hermano, nos habla de crecer en la fe, crecer en el amor, crecer en la gracia, crecer en sabiduría, crecer en conocimiento. O sea, hay diferentes áreas en las cuales debemos crecer, porque si no lo hacemos, hermano, entonces no damos la estatura, porque la estatura de la novia es dada, hermano, por las diferentes áreas en las cuales vamos creciendo. Por ejemplo, la estatura, hermano, la estatura de la novia, al final de cuentas, es la sumatoria de todas las áreas en las que vamos creciendo. Por ejemplo, la estatura es la suma de cuánto he crecido en el amor, de cuánto he crecido en conocimiento, de cuánto he crecido en fe, de cuánto he crecido en gracia, de cuánto he crecido en sabiduría. Todo eso, ¿verdad? Al sumar todo eso, me da, hermano, la estatura de la novia. Entonces, yo quiero que usted mire de que si no crecemos, si no crecemos, corremos el peligro de quedarnos niños. Y es que ahí es donde usted encuentra, hermano amado, que hay mucho creyente que nació de nuevo, mucho cristiano que nació de nuevo, y es normal. Ya le expliqué que al nacer de nuevo nacemos y somos recibidos en el reino como niños, definitivamente. Pero de ahí entonces se nos empieza a alimentar para que crezcamos. Justamente lo que pasa con un niño en el plano natural. Ahora, el problema es que usted encuentra hoy en día, hermano amado, demasiados cristianos que siguen siendo niños o que siguen siendo bebés espirituales, pero ya tienen 20 años, 10 años, 5 años de estar en el Señor. Entonces, cuando usted ve eso, usted se da cuenta de que ahí ha existido un problema, ha existido algo que no está bien. Número uno, pudo haber sido, hermano, y generalmente lo es,
negligencia de parte del nuevo cristiano, que no se interesa por su vida espiritual. Entonces, fíjense que cuando Efesios menciona la palabra a fin de que crezcamos, esa palabra crezcamos es la palabra en el original ausano, y esa palabra significa aumentar, agrandar, pero lo más importante que significa desarrollarse. O sea que el creyente debe desarrollarse, el cristiano debe desarrollar su vida espiritual. El creyente, hermano, no importa, todos empezamos como niños, pero nos vamos desarrollando. Entonces es importante que eso suceda. Si no sucede, entonces hay un peligro, hermano, tremendo. Hay un peligro impresionante cuando la iglesia no crece. Y no estoy hablando de número, óigame bien, no estoy hablando de número porque, hermano, ¿de qué nos sirve tener iglesias numerosas pero sin crecimiento espiritual? ¿De qué nos sirve tener, hermano, iglesias numerosas pero de niños espirituales? ¿De qué nos sirve, hermano, tener kindergartens pero no tener iglesias, hermano amado, que donde hay cristianos desarrollados o donde hay cristianos, hermano, experimentados, como dice la palabra del Señor? Entonces, cuando veo eso, me doy cuenta que hay muchos creyentes que todavía no han desarrollado su estatura espiritual, no han desarrollado no se han desarrollado en cuanto a revelación, conocimiento, sabiduría, en fe y todas esas cosas. Entonces, ¿cuál es el peligro? Fíjese, si me acompaña por favor Hebreos capítulo 5, rapidito, porque estoy dando solo la introducción del tema, posiblemente desarrolle algún parámetro ahí, pero lo más seguro, hermano, es que en las siguientes ocasiones pueda terminar de tocar todas las demás aristas. Yo quiero que usted, hermano, a través de esto pueda sentirse motivado a buscar y a propiciar su crecimiento espiritual. Fíjese que Hebreos capítulo 5 y verso 11, si me acompaña, Hebreos capítulo 5, verso 11, dice lo siguiente: acerca de esto, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Oiga, mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjese qué tremendo lo que le está diciendo el escritor a los hebreos. Le está diciendo: os habéis hecho tardos para oír. Y le dice: porque debiendo ser ya maestros. Hay una demanda. O sea que aquí se le está diciendo, ¿verdad?, a este grupo, debiendo ser ya maestros. O sea, les está diciendo dónde deberían de estar, según, hermano, el día en que nacieron, y según, hermano, lo que se esperaba de ellos es que estuvieran en esta estatura donde ya pudieran estar enseñando la palabra. Pero dice ahí, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Escuche, anote eso porque es interesante, porque yo quisiera que usted se preguntara: bueno, ¿y yo cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo en el Señor? Y cuando el Señor dice después de tanto tiempo, está diciendo, o sea, se ha invertido en ti un tiempo, o sea, se ha invertido en tu vida un tiempo. Y ese tiempo era para que tú crecieras, ese tiempo era para que tú te desarrollaras. Pero eso no ha sucedido. Y miren lo que le dice: después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, oiga, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Oiga, esa palabra niño es infante. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, este es el peligro tremendo, hermano amado, de no desarrollarnos en el Señor. El peligro tremendo es que al mantenernos niños, o sea, sin desarrollo, sin dar estatura, al mantenernos niños, hermanos, según lo que yo leo acá,
es que vamos a estar primeramente dependiendo todo el tiempo de la leche, la lechita, ¿verdad? Que se nos vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, ¿verdad? O sea, que vamos a estar todo el tiempo necesitando que se nos enseñe doctrina básica, porque no avanzamos, no pasamos de ahí, no puede ser. Dice, ya deberían de ser maestros, pero aparte de eso, se habla aquí, hermano, de que se habla de que hay que alcanzar madurez, o sea, hay que dejar de ser niños y alcanzar madurez, que ya le voy a explicar un poco qué es eso. Pero dice, hermano, que el alimento sólido es para aquellos que tienen ejercitados por el uso, o sea, que por el haber usado han ejercitado, hermano, los sentidos y que son capaces de discernir entre el bien y el mal. Y ahí hay un problema bien serio, porque fíjese, hermano, que cuando usted ve una iglesia niña, el niño no tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. No tiene la capacidad. Para el niño, hermano, el niño es ingenuo, el niño es inocente en el sentido de que él no tiene la capacidad de discernir si algo es bueno o malo. Por eso es que el niño es fácil de engañar. Y eso es lo que está en este tiempo preocupando, hermano, o preocupándonos a nosotros como siervos de Dios, máxime cuando sabemos que la temporada en la que estamos viviendo, que son tiempos finales, nos habla de tiempos de engaño en diferentes cosas, hermano. Hay engaños por todos lados y vemos nosotros, hermano, una iglesia niña que no tiene desarrollado por el uso los sentidos, entonces no tiene discernimiento del bien y del mal porque no maduraron. Entonces hoy, hermano, a todo le dicen amén, a todo le dicen sí, o a todo, hermano, ¿por qué? Porque no logran discernir entre lo bueno y lo malo. Y fíjense lo tremendo que veo acá yo, porque los peligros de esa etapa, de esa infancia, los peligros son los siguientes. Número uno es que el infante, el niño, es inmaduro. Fíjese, hermano, que la inmadurez implica, cuando se habla de inmadurez, se implica que algo no ha alcanzado su desarrollo completo, o sea, no se desarrolló. Eso significa inmadurez, algo que no se ha desarrollado. Entonces, hermano, es tremendo porque me doy cuenta que hay demasiado creyente en esa condición, y no es que nosotros lo que prediquemos somos los super maduros, no, pero estamos hablando que necesitamos un desarrollo espiritual, un desarrollo. Necesitamos, hermano, discernir, necesitamos madurez, necesitamos gente, hermano, que pueda discernir entre lo bueno y lo malo, porque si la iglesia del Señor, la cual es lámpara o luz, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo. Si la luz, si nosotros que somos como una atalaya no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, entonces ¿cómo vamos a avisar de lo bueno o lo malo que pueda estar aconteciendo? Fíjense que esa etapa del peligro de la inmadurez es que primeramente no ha alcanzado el desarrollo completo. Pero óigame esto, fíjense que una persona inmadura es considerada porque no toma o no puede tomar buenas decisiones. Fíjese, me pregunto yo, ¿por qué a un joven de 15 años se le dice que no puede casarse? Bueno, porque estamos claros que a los 15 años es una etapa de inmadurez donde el muchacho ni siquiera sabe lo que quiere, y entonces ¿cómo le vamos a nosotros permitir tomar una decisión que se debe tomar en una posición de madurez, o sea, sensatez, porque la madurez va de la mano con la sensatez? Entonces la inmadurez es también una etapa que se caracteriza por la toma de malas decisiones. Y mire, hermano, ¿cuántos creyentes conocemos nosotros que toman malas decisiones? Hermano, qué impresionante, ¿verdad? Mire, fíjese que una de las cosas que yo he estado haciendo mucho énfasis en este tiempo es en el hecho de cambiar ciertas posturas que tradicionalmente se nos han como enseñado, y que, hermano, nos llevan a evadir nuestra responsabilidad como seres humanos, primeramente, y segundo, nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Por ejemplo, hermano, a todos le echamos la culpa o a Dios o al diablo. Fíjese que me doy cuenta yo, ¿verdad? Que si pasa una cosa es que Dios lo hizo.
y si no, el diablo lo hizo, pero nunca asumimos la responsabilidad que nos toca a nosotros como personas o como seres humanos. Por ejemplo, hermano, ¿será que todas las cosas que pasan en nuestra vida son verdaderamente porque Dios lo quiso o porque el diablo lo hizo? O muchas serán decisiones erróneas nuestras. Por ejemplo, hermano, ¿verdad? Usted se pone a pensar la inmadurez en nuestra vida, cuando nos ha llevado a tomar las malas decisiones financieras, por ejemplo, ¿verdad? Y hermano, y vemos nosotros aquellos creyentes que nunca supieron ordenar su finanza y nunca pudieron ordenar sus gastos y gastaron el triple de lo que ganaban. Y hermano, y se endeudaron y todo. No pueden venir hoy a echarle la culpa al diablo de las finanzas que tiene o a Dios porque no los bendice, sino que tienen que responsabilizarse de su propia vida en ese sentido. Entonces, cuando tenemos una iglesia niña, la iglesia niña tiene otra característica. ¿Sabe cuál es? Que no asume responsabilidades. El niño no asume responsabilidad. Y si usted le dice al niño, mira, imagínese usted un niño, póngale 5 años, y usted lo deja y le dice, mira, vos te vas a ser responsable de cuidar la casa. Hermano, ¿y con qué capacidad el niño se va a hacer responsable de eso? Hermano, no tiene la capacidad, no puede. Hermano, entonces usted ha visto grandes accidentes y cosas tremendas que han pasado en la vida porque a un adulto se le antojó dejar encargado a un niño que no podía tener esa responsabilidad. Entonces, ese es el peligro de tener una iglesia que no se desarrolla, que no logra discernir entre lo bueno y lo malo y que no logra alcanzar madurez. Hermano, tenemos creyentes, tenemos gente caminando en el Señor de años de estar en Cristo y no se responsabiliza de su propia vida. Y no toma, hermano, la responsabilidad, no, y decir, voy a tomar las mejores decisiones, voy a crecer en el Señor, ya no puedo estar actuando de la misma manera, necesito yo hacer cambio. Entonces, el primer peligro de mantenerme como niño es ser inmaduro. Ser una persona que no puede tomar decisiones. Por eso usted mira, hermano, en el Señor un montón de cosas, ¿verdad? Hay un montón de creyentes de años de estar en el Señor, pero que no se le ve, hermano, por ningún lado la madurez que necesitarían tener. Yo quisiera decirle a cada uno de ellos, ¿verdad? Decirle, hermano, ya es tiempo. Yo creo que estos tiempos que han venido sobre nosotros han venido para darnos un mensaje tremendo, ¿verdad? Acerca de la necesidad que tenemos de decirle, Señor, yo quiero ya, ¿verdad?, dejar de ser niño, ¿verdad? Y quiero desarrollarme, quiero darle estatura, porque la novia, Dios no se va a casar con una iglesia niña, con una iglesia inmadura, con una iglesia, mire, imagínese, eso es como cuando, imagínese usted en lo natural, un hombre maduro, póngase a pensar, voy a poner una edad solo por mencionarle, imagine un hombre de 40 años, ya maduro, formado, con su buen trabajo, ¿verdad? Con su buena carrera, una persona centrada, ¿verdad? Y de repente le aparece una candidata, una novia berrinchuda de 15 años, ¿verdad? Que solo es berrinche, no sabe lo que quiere. ¿Usted cree que van a poder hacer buena pareja? Por supuesto que no, porque el hombre quiere una mujer centrada, igual que él, enfocada, ¿verdad? Alguien que sabe lo que quiere, madura, no que le haga berrinche porque volvió a ver a la que iba pasando, no que le haga berrinche, ¿verdad?, por media cosa, no. Entonces igual pasa, hermano, la iglesia tiene que alcanzar una estatura y dejar de ser una iglesia niña. Mire, ¿cuál es otro de los peligros? Oiga, un creyente que es un niño es inestable, no solo es inmaduro, sino que es inestable. Por eso usted mira un montón de cristianos que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, hoy van para un lado y mañana van para otro. Hay una inestabilidad. Y sabe, hermano, eso es algo que un día el Señor me hizo ver, porque hay una especie de vida espiritual que son como nómadas, que andan de arriba para abajo, nunca se asientan, nunca permanecen, sino que son nómadas. Hoy están aquí, mañana están allá, de repente están en otro lado, no saben absolutamente para dónde van porque son inestables, son como veletas, hermano, llevados por el viento. Son, hermano, creyentes que van a la deriva, y esa inestabilidad es clásica de un niño, hermano, porque el niño no sabe lo que quiere. Usted le pregunta hoy al niño, ¿verdad?, ¿qué quiere ser? Policía, dice.
pero un año, 2 años más adelante después le dice otra cosa, dependiendo del momento o lo que haya visto, ¿verdad? Entonces es inestabilidad y muchos creyentes son inestables. Yo quiero hablarle a muchos que a lo mejor el Señor me permita llegar a su vida, ¿verdad? Y decirle, si usted es un creyente inestable, que hoy está aquí, mañana está allá, que hoy está de una manera y mañana está de otro, yo le quiero decir que ya es tiempo de que usted diga, no, yo voy a echar raíces aquí y yo voy a crecer, me voy a desarrollar en el Señor, voy a alcanzar la estatura que el Señor quiere que alcance. Ya es tiempo, ya es momento, ¿verdad? Esa inestabilidad, hermano, hace que los creyentes, ese creyente tipo niño, vaya de acuerdo a las ondas, ¿verdad? De la moda, de lo que más le gusta. Hoy se entusiasmó con un fulano, se van para allá, se entusiasmó con otro, se van para allá, pero no tienen algo definido en cuanto a su vida. Y eso, hermano, tiene que parar ya. La iglesia tiene que parar. ¿Sabe por qué? Porque no podemos enfrentar las cosas que estamos enfrentando actualmente. Imagínense todo lo que estamos enfrentando, las cosas que hasta este momento hemos enfrentado y las que vienen, pues, hermano, en este tiempo, no las podemos enfrentar desde la posición de un niño infante, hermano. No se puede, necesitamos ya avanzar. Y número 3, el otro peligro, ya le dije, el niño es inmaduro, el niño es inestable, pero hay otra cosa peor, es que el niño es ingenuo. Y fíjese, hermano, que esa es una cosa tremenda. El niño, hermano, mire, es tan ingenuo. Yo no sé si usted se ha fijado, pero el niño anda gateando, ¿verdad? En la casa, el niño encuentra algo tirado y lo primero que él lo agarra y se lo lleva a la boca. Es lo primero que él hace. Él es ingenuo, él no sabe que eso le va a hacer daño. Él se lo mete a la boca y si es posible, hermano, casi que se lo traga. Y por eso es que usted ha visto un montón de veces de niños que, verdad, y se escapan a ahogar porque se metieron una semilla de algo que encontraron, una moneda que encontraron. Entonces el niño es ingenuo. ¿Sabe qué significa eso? Que todo se lo cree. Mire, hermano, qué tremendo al niño. El niño le dan una noticia falsa, se la cree. El niño le dan una doctrina incorrecta, se la cree. El niño le dicen, verdad, mira, es que esto es de Dios, se lo cree. ¿Por qué? Porque el niño no tiene capacidad como para discernir entre lo bueno y lo malo. Es ingenuo, hermano, y eso es tremendo. Mire, quiero que sepa esto. Mire, es tan ingenua la iglesia del Señor, no toda, por supuesto, pues, pero estoy hablando de este caso, de los que son niños, que, hermano, por años hemos sido utilizados por aquellos que conocen la ingenuidad de la iglesia. La mueven para un lado y para otro, hermano, la alteran como quieren. ¿Por qué? Porque aprovechan la ingenuidad del niño, que todito se lo cree. Fíjese que ese niño, el ingenuo, lo peligro de la ingenuidad es que el niño todo se lo come, fíjese, todo se lo mete a la boca. Y no sé si usted se dará cuenta, no se ha dado cuenta usted que el niño, ¿verdad? Hablando en el plano natural, por eso padecen de diarreas, porque todo, mire, a la boca, y eso los enferma. Así es el creyente niño, todo se lo mete a la boca, todo se lo come, a todo le dice amén, todo se lo traga, y por eso las diarreas espirituales, por eso las enfermedades espirituales, por eso después hay que desparasitar, por eso que después hay que hacer muchas cosas, porque al no tener discernimiento y creérselo todo, hermano, se va en aquellas cosas que parecen de Dios pero que no lo son. Entonces, esos son, óigame, 3 peligros graves de mantenernos como niños, de no dejar de ser niños, ¿verdad? 1, la inmadurez; 2, la inestabilidad; 3, la ingenuidad. Entonces, entiendo, hermano, si me acompaña Evangelio de Lucas, fíjese qué tremendo. No es malo ser niño cuando es la etapa de ser niño. O sea, si usted va recién naciendo en el Señor, es normal, usted no se sienta mal. Usted diga, bueno, soy un niño, pero voy a crecer, me voy a desarrollar. Pero si usted, mi hermano, tiene años de estar en Cristo y sigue siendo un niño, hermano, ahí sí yo le pido, por favor, que hoy tome una decisión. Miren lo que dice capítulo 2 de Lucas. Le voy a leer del versículo 42 para que podamos hoy entrar en la primera medida de crecimiento que quiero hablarle, o las primeras medidas de crecimiento. Dice la palabra del Señor, capítulo 2 de Lucas, verso 42.
Y cuando tuvo 12 años, hablando de Jesús, oiga, 12 años, no estoy hablando de 30, 12 años. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Verso 46, oiga, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Fíjense, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabas? Oiga, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendían las palabras que les habló. Y mire qué tremendo el verso 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mire qué tremendo este relato. ¿Por qué? Porque aquí me habla de un Jesús que está creciendo. Aún él tuvo que cumplir, hermano amado, con toda esta, con todo esto que le estoy hablando. Él tuvo que nacer, hermano, depender de su madre para ser amamantado, para ser cuidado, tuvo que ir creciendo. Pero hermano, Jesús no se quedó niño. Jesús, hermano, no se quedó como un infante. Así como muchos, ¿verdad? Que hablan del niño Dios o del niño Jesús. No, él no se quedó como el niño Jesús. Él, hermano, creció y a tal grado que a los 12 años, él comprende que en los negocios de su padre le es necesario estar. Y fíjese, hermano, que aquí vamos a encontrar muchas claves para entender el tema del crecimiento, porque la primera arista de la que te quiero hablar es el crecer en inteligencia y sabiduría. Fíjese, impresionante, porque dice la palabra que el niño Jesús o el Señor Jesús dice que crecía en sabiduría y en estatura. O sea, iba creciendo en estatura, pero también en sabiduría. Y la clave es esta, mire qué tremendo. Dice el verso 46 que cuando los padres regresan, hermano, a buscarlo, resulta que no lo fueron a buscar, no lo encontraron en el parque. Era un niño de 12 años. Podríamos decir, ¿verdad? Iba a estar en el parque jugando, iba a estar con otros niños platicando, iba a estar donde estuvieran las atracciones de los niños. Pero veo en el verso 46 que lo encuentran en el templo. Entonces entiendo yo, hermano amado, que hay un lugar donde se da el crecimiento. Hay un lugar donde el crecimiento en cuanto a inteligencia y sabiduría se alcanza. Oiga, dice que estaba en el templo. Entonces usted no va a alcanzar crecimiento en sabiduría e inteligencia y no se congrega. Y entonces usted se pone a pensar y dice: bueno, pastor, pero mire, quiere decir entonces de que el congregarme me ayuda a crecer. Por supuesto que sí, porque la palabra del Señor dice: hermano, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar, hermano, su hermosura y para inquirir en su presencia. Inquirir es averiguar, preguntar, indagar. O sea, que ahí es donde, hermano, usted llega para aprender a la casa del Señor. Entonces, si yo veo y tengo un creyente que tiene años de estar en el Señor, pero no se congrega, no va a poder alcanzar la estatura, hermano, que tiene que alcanzar en cuanto a inteligencia y sabiduría. Y tampoco creo que alcanzaría las demás aristas, porque mucho depende de cuánto y de cómo yo me congrego.
De ahí que usted debe forzarse por congregarse. De ahí que usted debe de buscar estar en la casa del Señor, donde se le predica, donde se le enseña, donde se le instruye, donde el Señor, hermano, se le revela, se le manifiesta, donde Dios le imparte de lo que Él tiene a través de la persona que Él ha delegado para que usted reciba. Entonces fíjese que lo encuentran en el templo, pero ojo, esa es la primera parte, en el templo. Pero usted me puede decir, pastor, pero muchos llegan al templo y no aprenden. Es bueno ese punto. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que Jesús estaba en el templo sentado con los doctores de la ley. Oiga, estaba sentado, y esa palabra sentado me habla en cuanto a lo espiritual, que estaba en posición de aprendizaje. Porque así es como dice la Biblia que también estaba María, sentada a los pies de Jesús, porque ese sentado era la posición del discípulo para aprender, o sea, postura no solamente física, sino que también una postura espiritual con el deseo de aprender. Por ejemplo, usted ahorita, si realmente usted está poniendo atención a esta enseñanza, y usted está en disposición de aprender, entonces usted está sentado, en este momento está sentado, está aprendiendo, está, hermano, recibiendo, está tomando sus notas, se está agarrando para luego, hermano, usted poner en práctica. Entonces Jesús estaba sentado con los doctores de la ley, o sea que Él no iba al culto, hermano, a sentarse con los que platican. No iba a la iglesia a sentarse con los que van a ver a las hermanas, cuál hermana se puso la falda más corta, cuál hermana llegó mejor peinada. No, tampoco llegó, ¿verdad?, a buscar novio, a buscar novia. Y tampoco llegó a pajarear, como decimos nosotros en buen salvadoreño, sino que Jesús llegó y se sentó con los doctores de la ley, o sea, con los que sabían, con los que podían enseñarle algo, o con los que podían impartirle algo. Y ojo, dice que los oía. Oiga, hermano, qué impresionante. Los oía. Significa, hermano, que esto tiene mucho que ver con la actitud de nuestro corazón, con el estar atentos, dispuestos, con el querer aprender. Porque si yo no quiero aprender, hermano, es por demás, aunque esté predicando, hermano, cualquier persona que tenga una tremenda unción, tremenda revelación, si yo no quiero aprender, no voy a recibir nada. Pero si yo, hermano, tomo la actitud correcta y me pongo a oír, hermano, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice también la palabra, oye Israel, o sea, el mandato más importante para Israel es oye, significa que hay que estar atento. Y Jesús lo encuentran en el templo sentado con los doctores de la ley, primeramente oyendo y segundo preguntándoles. Mire qué tremendo. Porque el primer nivel, cuando yo oigo, es cuando recibo, ¿verdad? Recibo lo primero que estoy aprendiendo. Pero cuando pregunto, también es porque lo que oí generó en mí, hermano, hambre. Y yo quiero saber más. Generó, hermano, que yo dijera, bueno, eso está interesante, pero no lo agarré del todo, ¿verdad? Entonces yo pregunto, busco, indago, no me quedo ahí nomás. Tengo hambre, quiero seguir creciendo. Hermano, ¿se da cuenta qué tremendo cómo el Señor Jesucristo a sus 12 años lo encuentran en el templo sentado con los doctores de la ley? Todo el mundo sorprendido, hermano, por la inteligencia. Número 1, inteligencia. Esa palabra, inteligencia, hermano, significa capacidad o rapidez para entender. Esa es la inteligencia, la que viene de Dios. Yo le estoy hablando, hermano, no de la inteligencia humana, no de la sabiduría humana, que ya vamos a hablar un poco de eso. Yo le estoy hablando de la inteligencia y la sabiduría que viene de Dios. Esa palabra inteligencia que se usa ahí en el griego, la palabra sunesis, que significa inteligencia, capacidad, rapidez de entendimiento. Eso es cuando Dios, hermano, nos permite desarrollar, crecer en inteligencia. Entonces, cuando a usted se le enseña algo, usted tiene la capacidad de rápido entenderlo, rápido comprenderlo. ¿Pero por qué? Porque usted ha ido creciendo a través de ¿qué? Del oír, a través de ¿qué? Del estar atento, a través de ¿qué? Del congregarse, a través de ¿qué? Del estudiar la palabra, a través de su relación con Dios. Entonces, esa palabra inteligencia significa también agudeza para el aprendizaje.
Entonces, hermano, Jesucristo dice que todo el mundo se sorprendía porque los doctores de la ley, hermano, hablaban y Jesús con una tremenda inteligencia, rapidez, capacidad, habilidad para entender, entendí y les preguntaba. Y usted puede comprender si alguien, usted puede saber si alguien está agarrando de acuerdo a lo que le pregunta, ¿verdad? Interesante eso. Ahora, luego encuentro otra cosa. Fíjese qué tremendo. Mire si no será importante todo esto. El verso 51 dice, hermano, que cuando ellos regresan, ¿verdad? Se van de regreso, volvieron a su ciudad, a la ciudad de Nazaret, regresa con sus padres, dice que Jesús estaba sujeto a ellos. Mire, hermano, usted no va a poder crecer en sabiduría ni en inteligencia si no se sujeta a sus autoridades espirituales o a sus autoridades. Fíjese que yo veo aquí, hermano, a un Jesús que le acaba de declarar a su madre, le acaba de decir, bueno, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Como que le estaba diciendo, quiero que sepan que mi padre está ahí arriba, ¿verdad? No son los que están aquí. Sin embargo, hermano, regresa con ellos y se sujeta a su padre, les obedece, les hace caso. Hermano, es importante que usted se pueda sujetar a sus autoridades, porque de lo contrario usted no va a poder crecer en sabiduría y en inteligencia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la sabiduría que viene de Dios, la inteligencia que viene de Dios, viene, hermano, como producto de una actitud. Entonces, esa actitud, hermano, se ve reflejada en mi comportamiento. Si yo soy una persona que de verdad me sujeto, respeto, considero a mis autoridades, pues obviamente Dios me va a bendecir con eso. Entonces, fíjese qué tremendo. El verso 52 todavía dice algo más importante. Dice que Jesús crecía, o sea, desarrollaba y crecía en sabiduría. Y esa palabra sabiduría, hermano, me habla de discernimiento, conocimiento, pero me habla también, hermano, de prudencia. Me habla, hermano, de la capacidad para entender, y aparte de eso, hermano, la capacidad de actuar correctamente. Sabiduría es saber vivir. Sabiduría, hermano, es poner en práctica los conocimientos que yo tengo. Sabiduría, hermano, la Biblia cuando habla de sabiduría me habla de alguien que tiene experiencia en algunas cosas. Me habla, alguien sabio es alguien atinado, o sea, alguien que cuando habla algo lo que dice es atinado, hermano, no sale con locuras ni con cosas fuera de sí, sino que es alguien que toma decisiones atinadas, es alguien que tiene una actitud o una forma de actuar en la cual siempre toma en cuenta a Dios. Entonces, sabiduría, hermano, en ese contexto que estamos hablando, la sabiduría que viene de Dios, es el conocimiento, la capacidad dada por Dios de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Fíjese qué impresionante para el cristiano es esto. O sea, alguien sabio es alguien que toma buenas decisiones y las toma oportunamente. Cuando usted mira, no, esa persona es sabia, es porque sus decisiones, su vida, hermano amado, está respaldada. Usted puede decir, no, mira, tal y tal y tal área en su vida son buenas decisiones. De lo contrario, hermano, la falta de sabiduría también se ve reflejada en eso. Sabiduría también es la capacidad de tomar decisiones correctas, o sea, decidir lo correcto de acuerdo a Dios, no de acuerdo al mundo, sino las decisiones correctas, y a través de ellas esa persona denota madurez y denota que ha crecido, ¿verdad? Cuando usted mira a aquel creyente, hermano, que cuando llegó a los pies de Cristo, ¿verdad? Era inmaduro, falto de sabiduría, tomaba unas decisiones que qué barbaridad, pero de repente usted lo ve que fue aprendiendo con la palabra del Señor, porque la palabra nos va enseñando, hermano. La palabra nos va abriendo el entendimiento, la palabra nos va transformando.
Entonces cuando usted va creciendo, ve a esa persona y dice, ¿cómo ha cambiado? Mira ahora las decisiones que toma, mira, ya no es la misma persona alocada, ya no es aquella persona, ¿verdad? Que nadie le pone freno, no, ahora está hasta para hablar, ha cambiado, ya no es imprudente, ya no es aquella persona impulsiva, sino que mira, ahora medita lo que dice, medita lo que va a hablar, lo hace pasar por un filtro, ¿verdad? Antes de actuar le consulta a Dios. Esa es sabiduría, hermano. Porque dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando uno actúa con temor a Dios, se empieza a convertir en alguien sabio, porque uno lo que no quiere es ofender a Dios. Entonces lo primero que yo quiero, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que a ti te agrada, quiero hacer, Señor, lo que dice tu palabra, y eso me vayan llevando a ser una persona sabia. Por eso es que un requisito para llegar a ser sabio es temerle al Señor, es temerle a Dios. Ese es un requisito. Y hermano, qué tremendo que usted pueda comprender esto, porque le abre el entendimiento, ¿verdad? Usted necesita crecer en sabiduría. Yo necesito crecer en sabiduría y en inteligencia, así como el Señor Jesucristo. Ahora, debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque fíjese, hermano, que hay dos fuentes de sabiduría y de inteligencia. Hay una inteligencia, hermano amado, que no viene de Dios, y una sabiduría que no viene de Dios. Y esa es la que la mayoría de personas practican y se creen, hermanos, sabios o inteligentes, pero solo son inteligentes para lo malo, y solo tienen, hermano, esa astucia para lo malo. Es esa que podemos llamarle nosotros, hermano, esa picardía, ¿verdad? Esa picardía, esa capacidad para hacer trampa, esa capacidad, hermano, para saltarse las reglas, esa inteligencia, ¿verdad? Para hacer lo malo, como usted ve que hay gente que, hermano, que es tremendo, ¿verdad? Desarrollan una inteligencia, pero la usan para lo malo. Entonces esa inteligencia no viene de Dios, sino que viene del mundo. Se lo voy a enseñar. Fíjese que, hermano, por ejemplo, acompáñeme, Hechos. Mire qué tremendo lo que dice Hechos capítulo 7, verso 22. Fíjese lo que dice de Moisés. Ahora va a entender usted por qué el Señor lo tuvo que mandar 40 años allá con Madián, ¿verdad? O allá al desierto de Madián, lo tuvo que mandar ahí. Mire, capítulo 7, verso 22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Oiga, en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Mire qué tremendo, hermano. Cualquiera hubiera podido decir, este era un tremendo hombre de Dios. Permítame, pero lo tuvieron que mandar a estar 40 años vaciándolo de esa sabiduría egipcia. Fíjense, lo tuvieron que vaciar de la sabiduría egipcia, porque la sabiduría egipcia es la sabiduría del mundo. Es la que traíamos, hermano, es toda esa basura, hermano, mental, esa picardía, ¿verdad?, que traíamos. Fíjese que, por ejemplo, esa picardía que desarrollan los jovencitos para engañar a sus padres, ¿verdad?, para engañarlos y hacerles creer cosas buenas cuando no, ¿verdad?, para toda esa astucia que desarrolla el ser humano para saltarse las reglas, para hacer lo malo, hermano. Esa sabiduría egipcia no nos sirve, tenemos que desecharla. No es esa la que queremos, no es la aprendida en el mundo, no es la que te enseñaron tus amigos o los amigotes del mundo, no es la que traes, hermano, enseñada de afuera. No, esa no es la sabiduría de la que estamos hablando. Esa no es la sabiduría en la que Jesús crecía. No, hermano, esa no nos sirve en el reino. Esa, al contrario, nos estorba, nos limita. Fíjese que veo otro caso, por ejemplo, Santiago, si me acompaña, por favor, libro de Santiago, me habla también de capítulo 3 y verso 15. Mire qué terrible esto, hermano. Comienza el verso 13 hablando de la sabiduría de lo alto. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre
por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Mire lo que dice. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Oiga, ¿cómo le llama a ese tipo de sabiduría? Terrenal, animal, diabólica. Entonces quiere decir, hermano, que hay también un tipo de conocimiento, un tipo de sabiduría que no proviene de Dios. Y nosotros debemos de comprobar, hermano, en base a cuál de esta sabiduría nosotros nos estamos moviendo o actuando, ¿verdad? Por ejemplo, dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, hermano, qué impresionante, porque hay gente que aparentemente tiene sabiduría, pero hermano, qué terrible, hay sabiduría que no viene de Dios. Fíjese. Y luego, hermano, si me acompaña 1 Corintios, si lo tengo por aquí, y guarde por ahí Santiago, que vamos a volver ahí a ese capítulo. Pero, hermano, 1 Corintios, también capítulo número 2, 1 Corintios 2, y versículo número 4. Fíjese que aquí está hablando el apóstol Pablo acerca de la manera en que fue a predicarles a los de Corinto. Y generalmente aquí se da un error, hermano, usado por muchos de los que predican para desestimar la sabiduría o desestimar el conocimiento. Porque dicen, mire, el apóstol Pablo dice que él no fue a predicar con sabiduría. No, hermano, eso no es lo que dice ahí. Porque Jesús predicaba con sabiduría y Pablo no pudo haber sido mayor que Jesús. De hecho, la Biblia dice que la gente, cuando oía hablar a Jesús, se asombraban por dos cosas: por la sabiduría y por los milagros que hacía. O sea que, hermano, sí es necesaria la sabiduría. Pablo no desestimó la sabiduría. Mire lo que dice la Biblia. Y dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Oiga, de humana sabiduría. Ahí está hablando que él no fue a predicar con una sabiduría humana. O sea, conocimientos provenientes de lo humano. O sea, no fue con psicología, no fue con un montón de cosas que hoy se le agregan, ¿verdad? Que están que provienen de un conocimiento humano. Pablo está diciendo ahí que él no fue con eso, sino con demostración del Espíritu y poder. Fíjese bien, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Oiga, de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces dice acá, sin embargo, oiga, verso 6, inmediatamente después de eso dice, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. Oiga, sabiduría de Dios en misterio. Impresionante. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjese, hermano, lo que está diciendo. Por eso nosotros debemos de ser muy cuidadosos cuando tomamos un texto o alguien, hermano, habla de un texto y nosotros, hermanos, sin percatarnos bien lo que dice, lo repetimos. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, dice, ¿para qué tanto conocimiento? Si el conocimiento aquí, si al final de cuentas lo que vale el poder del Espíritu. Momento, hermano. Momento, usted no puede apartar la sabiduría del mover del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque la misma Biblia me habla en Isaías capítulo 11 y verso 2, que en las manifestaciones del Espíritu Santo, cuando dice Espíritu del Señor y luego habla Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de conocimiento, Espíritu de poder, Espíritu de consejo, Espíritu de dominio propio. O sea, hermanos, significa que dentro de las manifestaciones del poder del Espíritu está la sabiduría de Dios.
Significa, hermano, que todo eso que nos ha llevado a nosotros como iglesia a desechar o a sacar, hermano, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia que viene de Dios, nos ha hecho daño. Porque si el cristiano no crece en sabiduría, ¿cómo va a poder desarrollarse bien? ¿Cómo va a poder tomar buenas decisiones? ¿Cómo va a poder vivir adecuadamente? Imagínense que la Biblia dice, a los esposos nos llama a vivir con nuestras esposas sabiamente. El que no tiene sabiduría tiene un hogar, hermano, arruinado, porque no sabe cómo vivir. ¿Y por qué? Porque despreciamos la sabiduría, despreciamos muchas veces el conocimiento. Entonces se da cuenta lo que la Biblia habla en cuanto a la sabiduría. De esa sabiduría humana, esa humana no, hermano, no nos sirve en las cosas de Dios, me estoy refiriendo. Puede ser que nos sirva para otras cosas, pues el conocimiento que de alguna manera hemos recibido en algunas áreas. Habría que revisarlo, pues, pero hablando de las cosas del Señor no nos funciona. Ahora entendemos que hay una sabiduría que viene de Dios. Y por eso le decía que me guardara Santiago, ¿verdad? Porque Santiago, capítulo 3 y verso 17, dice, pero la sabiduría, oiga, que es de lo alto, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, en contraste con la otra. ¿Cuál otra? La terrenal, animal y diabólica. Hermano, es que mire, veamos esto. Es que el hombre sin Cristo, no nos vayamos a ofender, porque primeramente cuando yo hablo esto me estoy hablando a mí mismo. En el sentido que cuando yo estuve sin Cristo, hermano, caí en esa condición. Es que el hombre sin Cristo es como un animalito, hermano. Es como un animalito primeramente porque dice la Biblia que en ese momento nuestro espíritu está muerto en delitos y pecados. Hermano, nuestra conducta, usted puede ver la vida alrededor del mundo y dése cuenta que lo que le estoy diciendo es una verdad. Pero aquí dice, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la que viene de Dios, dice, es primeramente pura. Oiga, ¿cómo es la sabiduría? Pura. Anóteme eso, subráyemelo por favor, porque ya voy ahí. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, ¿por qué dice que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura? Porque no tiene mezclas. O sea, la sabiduría que viene de lo alto, hermano amado, no necesita las mezclas ni la ayuda de nada de esta tierra. Por eso es que usted comprende que la Biblia dice que la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios no necesita ayuda. Usted no necesita, hermano amado, lo que dijo fulano, sutano, mengano fuera de la Biblia para complementar la Biblia. La Biblia es completa. La Biblia está, en ella está todo. Usted no necesita adicionalmente, no necesita sumarle psicología. Usted no necesita sumarle nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ella es pura. Es pura. La ley de la sabiduría que viene de Dios es pura. O sea que, hermano, es tremendo cuando usted le quiere añadir. Como por ejemplo, ¿verdad? Cuando usted mira a alguien que no conoce la Biblia y se inventa versículos, ¿verdad? Como por ejemplo aquel, ¿verdad? Que dice, ayúdate que te ayudaré. Usted sabe, y le dicen a uno, usted sabe que Dios dice, ayúdate que te ayudaré. Usted inmediatamente denota que esa persona, hermano, no ha leído la Biblia, porque eso no está en la Biblia, primeramente. Y segundo, hermano, son dichos populares, o sea que ya le están mezclando dichos populares. Por eso el apóstol Pablo habla también de no dejarnos llevar por leyendas, por cuentos de viejitas, por todo eso. O aquel que dice, al que madruga Dios le ayuda. Ay, que no sé qué, hermano. A Dios rogando y con el mazo dando. Esos no son versos bíblicos. Y así hay un montón de cosas, hermano, que no vienen de la sabiduría de Dios, sino que es sabiduría terrenal, animal y diabólica. Entonces, debemos de entender eso. Mire, Colosenses, si me acompaña, por favor, a ver si me ayuda ahí. Colosenses capítulo número 1 y verso 9. Dice lo siguiente, mire, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros.
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, mire, aquí estamos hablando de otra oración apostólica. ¿Se da cuenta, hermano? Yo le he repetido a usted muchas veces que una de las oraciones apostólicas, una de las oraciones de Pablo a favor de la iglesia en Efesios, que dice que no deja de pedir para que el Padre de gloria derrame sobre ellos espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él, y que los ojos de su entendimiento sean iluminados. Es una oración apostólica a favor del pueblo de Dios o del cuerpo de Cristo. Aquí encontramos otra oración apostólica también pidiendo sabiduría. Si usted se da cuenta, Pablo está pidiendo sabiduría espiritual y también inteligencia espiritual. Es que se necesita, hermano. Es que si no, no fuera una petición de un apóstol a favor del cuerpo de Cristo. Dice, no cesamos de orar. Y dice acá, hermano, de pedir que seáis llenos, oiga, llenos del conocimiento de su voluntad. O sea que, hermano, ¿cuánto necesitamos nosotros conocer la voluntad de Dios? Y número 2, dice que seamos llenos también de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque si nosotros somos llenos de sabiduría y de inteligencia espiritual, vamos a dejar de ser inmaduros y dejar de ser niños. Pero para eso, hermano, necesitamos nosotros poner de nuestra parte. Ahora, imagínense qué impresionante esto, que cuando usted lo mira, se da cuenta que en Hechos capítulo 6, usted se da cuenta, hermano, que aún en aquel tiempo, para servirle al Señor, fíjese bien qué tremendo, para servirle a Dios, dice en capítulo 6, le voy a leer, en aquellos días, verso 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, hablando de los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, fíjese, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces como que la sabiduría no es algo, hermano, que tenemos que ver en poco. Como que el conocimiento no es algo que tenemos que apartar. Como que la inteligencia espiritual no es algo que tenemos que dejar a un lado. Porque ¿sabe qué? La están poniendo aquí como un requisito para ser un diácono. Mire, qué tremendo. Aquí está hablando, hermano, de cosas tremendas. Está hablando de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. 3 cosas que están pidiendo para un puesto de atender, hermano, a las mesas y la distribución que se hacía de los alimentos entre las viudas y los necesitados. Mire qué tremendo. 3 cosas impresionantes: buen testimonio, llenura del Espíritu Santo y sabiduría. Pero fíjese que ahora, hermano, usted se da cuenta que hay mucha gente que es llena, pero que no tiene sabiduría. Es gente, hermano, ¿cómo le puedo decir yo? Que llena del Espíritu Santo, que manifiesta los dones, que habla lenguas, que puede ser que profetice, pero a la hora de comportarse o de manifestar, hermano, la sabiduría en sus vidas, nos damos cuenta que no la tienen. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado solamente en aquellas cosas que tradicionalmente se nos enseñaron y dijimos nosotros, no, es que el conocimiento no, y es esto y que lo otro. Hermano, no podemos sacarlo. Es parte de la estatura que tenemos que dar. Hay que crecer en sabiduría y en inteligencia. Y dice la Biblia todavía que si alguno está falto de sabiduría, que se la pida a Dios y que Él se la va a dar. Y hermano, yo creo que nosotros debemos de pedirle a Dios, Señor, yo quiero sabiduría, yo quiero desarrollar inteligencia espiritual, hermano. Y una de las cosas importantes es que usted necesita oír más palabra para poder desarrollar esta estatura
y crecer, hermano, porque esta es una de las medidas de la estatura de la novia. En las próximas prédicas, si el Señor me lo permite, voy a hablarle de las demás estaturas, cuando la Biblia dice que crezcamos. Dice que crezcamos en el conocimiento de Dios. Dice que crezcamos en fe. Dice que crezcamos en gracia para con Dios y para con los hombres. Hermano, a mí me llama la atención que la Biblia me dice crecer en esas áreas. Significa que las tengo que desarrollar. Esta noche, hermano, yo quiero orar por ti. Así como acabamos de leer que la Biblia menciona que el apóstol Pablo oraba por las iglesias que cubría. Yo quiero orar por ti en el nombre poderoso de Jesús, pidiéndole a Dios que también le permita a cada uno de ustedes y también a mi persona recibir de parte de Dios sabiduría e inteligencia espiritual. Le pido al Padre de Gloria en este momento que le dé un espíritu de sabiduría, revelación, un espíritu de inteligencia, un espíritu de sabiduría espiritual, y en el nombre poderoso de Jesús yo vengo orando en este momento, Padre, para ya echar fuera todo aquello que ha estado estorbando el crecimiento de tu pueblo, Señor. Padre, vengo contra todo aquello, Señor, que se levanta contra el conocimiento tuyo, Padre, contra la sabiduría, contra la inteligencia, contra todo eso que necesitamos de nosotros, Padre. Venimos en este momento, Padre, en el nombre de Jesucristo, desechando toda aquella sabiduría animal, terrenal, diabólica, Señor, que aprendimos de cualquier manera, Señor, la echamos fuera, la desechamos, y Señor, te pedimos que venga de ti, Señor. Queremos, así como nuestro Señor Jesús, Padre, que tu palabra dice que crecía en estatura y en sabiduría, que habla de su inteligencia, que sorprendía, Padre amado. Te pido, Señor, que lo hagas con nosotros, que podamos ser una iglesia, Señor, que cuando sea medida en el área de la sabiduría y la inteligencia, demos la estatura que necesitamos dar, Señor. Por favor, te lo suplicamos en esta hora. Echamos fuera todo espíritu de estupor en el nombre de Jesús, Padre amado, que se opone a recibir la sabiduría y la inteligencia, Padre. Todo aquello, Señor, que trae desinterés por el conocimiento de tu palabra, todo aquello que trae desinterés por el conocimiento tuyo, Señor amado, lo echamos fuera y reprendemos todo espíritu inmundo, Señor, que ha traído a la iglesia ignorancia, Padre. Por favor, Señor amado, necesitamos ser una iglesia sabia, una iglesia entendida, una iglesia prudente, una iglesia que sabe discernir lo bueno de lo malo. Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Dios mío. Gracias por esta noche maravillosa y tu palabra que nos has dado. Síguenos guardando, por favor, en el hueco de tu mano. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.